Sangre, Sudor y Lágrimas. Es un video que tiene como foco de atención a Envesa Medarda y sobre todo en el universo de la línea de aspectos con la que debutará. Aunque mucho de lo que nos muestran en este video es mitad universo Prime y mitad universo alternativo, la mayoría son interpretaciones metafóricas de la historia que forjaron a Envesa Medarda, a la matriarca que veremos en Arcane 2. Inicia en las costas de Rockrun, la tierra natal ancestral de Envesa, con soldados tirados en el suelo. Ya he hablado de ellos en varios videos. Estos soldados son de la Legión Trifariana, son los mejores soldados que Noxus tiene a su disposición. Reunidos de todas partes del imperio, sirven para la expansión del mismo. Es decir, el hecho de que estén derrotados aquí significa que la pelea que precedió estas escenas fue totalmente épica. Sabemos algunas cosas de Rockrun. Primero, que la campaña de conquista por parte de Noxus fue difícil. En la historia corta de Swain nos hablan bastante de esto. 5 batallones habían marchado a la planicie de Rockrun, pero en cuestión de semanas los habitantes de la zona los habían destrozado, al punto que Swain no tuvo otra opción más que intervenir. Lo que no vio venir es que la campaña había sido saboteada por parte de LeBlanc, justamente para atraer a Swain e intentar asesinarlo. Y para no hacerte larga la historia, revelan que al llegar el precavido dudaba hasta del vino que le servían. Le plantean un panorama que parecía imposible de ganar, se da cuenta de que lo mandaron para ganar una pelea imposible. Al final no se ejecuta la traición por parte de los infiltrados de la Rosa Negra. Él presume utilizando su agarre del demonio que lleva dentro Raum y eventualmente termina obteniendo la victoria noxiana. Además, con este mapa del clan Medarda, que salió mucho antes del mapa que tenemos en la página de Universo LOL, sabíamos que es territorio noxiano, que además es productor de una especie de nabo importante para alimentar a los soldados. Y en la campaña de Swain, o sea en su historia corta, mencionan que su utilidad militar son las minas de salitre, que el salitre se utiliza para crear fertilizantes y, más importante, pólvora, dinamita y otros explosivos. Ergo, el nombre de la historia corta, la conspiración de la pólvora oscura, haciendo alusión a la Rosa Negra y a la importancia de las minas de salitre de la región. La bandera, que cuenta con un símbolo, me ha sido imposible ubicar. Si te la sabes, ponlo en los comentarios. Lo que te puedo decir es que los batallones más afamados entre las legiones trifarianas tienen su propio símbolo, con lo que nos podrían estar diciendo que no solo es una legión trifariana, sino que es una de las más importantes y reconocidas. Y vemos a una joven Envesa, claramente embarazada, con una herida cerca de su vientre. Un dato curioso es que las flechas que se muestran entre los caídos noxianos parecieran ser noxianas, que habla más de este sabotaje maquinado por LeBlanc para frustrar el ataque a este valle y además atraer a Swain para atentar contra su vida. Aunque no especifican años en los eventos y posiblemente sea más una guerra civil, explicando por qué tienen el mismo estilo noxiano, Envesa se encuentra aquí en el teatro de guerra debido a su herencia a pesar de su embarazo. El clan Medarda no es perteneciente a las antiguas familias noxianas, sin embargo obtienen el poder y el reconocimiento a través del imperio. Sus ancestros provienen de Shurima, dato que se muestra en sus facciones y además en su ornamenta dorada muy al estilo shurimano, aunque con el toque del rojo noxiano. Es un clan que inició como mercaderes en las costas del continente shurimano, como se ve en el mapa del valle de Rockrun y la conexión obvia hacia el puerto de Belsun, además de tener una cercanía a Piltover y Zone. Tienen un código de exigencia superior al de las demás familias, separando su idiosincrasia entre las virtudes del zorro del desierto y la ferocidad del lobo. Con ideales de honor familiar, acción decisiva, su objetivo es obtener la victoria y proteger a la familia a todo costo, dato que tiene que ver con el título del video, pero hablaremos de eso más adelante. Ella decidió por su carrera militar y así está aquí enfrente del lobo. El lobo es fundamental para entender esta cinemática, y aparte de lo anteriormente mencionado con su familia y las representaciones de estos canes en su idiosincrasia, hay que tomar en cuenta el símbolo de la muerte para los noxianos. Es sabido que la muerte es representada en Runaterra por medio de un espíritu, los Kindred, y estos dos representan las dos maneras de enfrentar la muerte, aceptando la muerte por medio del toque de la flecha de la oveja o rechazando el destino final y peleando contra la muerte mediante la cacería del lobo. Los noxianos tienen imbuido en su cosmovisión el que la fortaleza es primordial y por lo tanto
tanto pelear hasta el último aliento. Es tan solo natural de que del binomio de la muerte ellos opten por venerar al lobo. Además de que es sabido que cuentan con estas estatuas de obsidiana negra representando a este espíritu, y a pesar de que reconocen a la oveja como los demás, es considerado antinoxiano aceptar la muerte pacíficamente. Por eso a ella se le presenta el lobo y no la oveja. Otra región que tiene una idea similar es el Freljord, aunque a diferencia de los noxianos, ellos veneraban a ambas iteraciones de la muerte. Por eso en Stilgir a Tryndamir se le presentan ambos en este baile que tiene contra la muerte, y para Embesa primero presencia al lobo. Además que la oveja que verá posteriormente tiene una forma muy inclinada a la del lobo, que esto explicaría muy bien por qué la diferencia entre el aspecto que vemos para el juego y el aspecto en esta cinemática. Está viendo a la muerte a los ojos y desde la perspectiva de los noxianos. Y como dato curioso, las cicatrices del lobo tienen una gran similitud a las que posteriormente portaría ella. En su biografía se habla de esta parte del video en el suelo, entre los cuerpos de aliados y enemigos. Acercándose a la muerte, experimentó visiones de las cuales hablaría a muy pocos en su vida, pero que endurecieron su determinación y su ambición. A esto me refiero con que es mitad canon y mitad universo alternativo. Veremos mucho de ambos mezclados en este video. Estas visiones inician en este lugar que podría considerarse una especie de purgatorio, un lugar transitorio por el que tiene que pasar para llegar al verdadero plano de los muertos, el Volragnum, del que hablaremos más adelante. En la letra de la canción justo coincide con esta escena mencionando que la dejen con sus demonios, mientras vemos estas figuras gritar, jalarla y empujarla. Lo más interesante es que esto puede ser la interpretación folclórica de los Asakanas. Tienes que saber que cada lugar, cada tribu, cada cultura y civilización en Runeterra tiene una representación de mitos convergentes. Un ejemplo claro es el caso de Fiddlesticks. Hay historias de él que van variando ligeramente dependiendo de quién lo cuente, al igual que de Kindred, y en este caso serían los Asakanas por primera vez. Espíritus que están en constante dolor y obsesión con la vida se encuentran en este camino por convertirse en demonios mayores. Igual, como dato curioso, tienen un cierto parecido a los asaltantes nómadas shurimanos que vemos en la página de Universo. Más de lo mismo, incrustado en su cultura, ve la representación de estos entes malvados. A su vez, estos pueden estar representando a los Asakanas cercanos a Camphor, el demonio de la duda, que en su concepto utilizaron rostros gritando de agonía, y quedaría perfecto ante una Embesa que está teniendo dudas sobre su camino al estar embarazada y tener este instinto protector hacia sus hijos, que es parte fundamental de su carácter, entrando en conflicto con la ideología de su familia, que hasta antes de ella tenían una estructura fuertemente patriarcal. Se muestra uno de sus dos posibles caminos, en donde se le ve con esta vestimenta que ya nos ticiaron para Arcane, como la matriarca del clan Medarda, fuerte y decidida, para mostrarnos a Pantheon, el aspecto de la guerra. Ahora, ten en cuenta que toda esta cinemática es metafórica e interpretativa. La secuencia en donde ella pelea contra Pantheon, la idea no es si está peleando o no contra Atreus o alguna versión anterior del aspecto, o si realmente está peleando contra Pantheon frente a ella, sino que simboliza cómo la guerra la está entrenando. Cada una de sus cicatrices, cada vez que sangra, suda o llora, la guerra la está transformando. Sus cicatrices se tornan doradas, un claro símbolo del Kintsugi, del cual hemos hablado anteriormente debido a que es un concepto que utilizan recurrente en el lore y que principalmente en el video que tenemos de Riven hablamos de ello. Aplica lo mismo. Sus cicatrices al curarse la hacen una persona más fuerte, mejor preparada y más bella. La imperfección en su piel demuestra que se ha forjado en algo mejor de lo que solía ser. Observando su segundo camino, uno rodeado de dudas y gritos, con una pose dramática en donde se le ve vulnerable. Regresamos a esta región en donde lleva su corderito en brazos. Anteriormente lo protegía de estos seres que la jalaban y la empujaban, ahora para entregarlo. El cordero suele simbolizar la pureza, la inocencia, e igual puede simbolizar la mansedumbre y la debilidad. Deja ir el cordero voluntariamente, mientras sigue siendo forjada por la guerra. Ahora cada vez más cicatrices se le observan. Además, ella se queda viendo a un niño con el mismo cordero, que puede representar a su hijo Kino. Ella ve su inocencia. Sabemos por su biografía, por Arcane y por sus interacciones de voz que él muere debido a esta inocencia que no dejó ir
al creer que ser el zorro en un mundo de lobos lo salvaría. Por eso llora al verlo, porque sabe que al no entregar su inocencia y convertirse en un lobo como ella, no habrá manera de protegerlo en un mundo tan hostil, y llegamos a observar a los otros dos que tendrían estos aspectos elegidos por el lobo, Katarina y Swain. Este lugar ahora lo conocemos como el Volragnun, que nos mencionan en las biografías de los aspectos. Es un nombre sumamente interesante. Vol proviene del vocablo germano Wolf, que tanto en alemán como en inglés cambió a Wolf, y en las lenguas eslavas sigue intacto. Significa lobo, y Ragnun proviene del lenguaje mitológico de League of Legends, el Oknun, o la lengua profana de los muertos. Esto es importante porque estamos hablando de que es un reino burbuja dentro del reino espiritual y que compartiría el estatus con el Midna Ragnun, que es el reino gris o el reino de la muerte que creó Mordekaiser por sus enormes y metálicos huevos. Tomando en cuenta todo esto, una traducción posible sería el reino del lobo o el reino de la muerte del lobo, Volragnun. La verdad es que ver a la oveja en esta forma da mucho gusto. Con un aspecto digno de la muerte se le presenta a Embesa, con la clásica máscara de lobo, pero con una complexión muy similar a la que representamos como una parca o el jinete de la muerte, que no suele ser tan utilizado para la oveja. Se fragmenta el cordero y le ofrece un símbolo del lobo. Al entregar su inocencia es elegida por el lobo y en este momento se sienta en el trono con la espada, muy similar a lo que veíamos en su visión en el primer camino. Vemos su transformación al aspecto con el que saldrá y que es muy similar a la armadura que nos hicieron para Arcane, con inspiración de armadura Shurimana, testimonio de la procedencia de su familia. Y por último vemos a Mel. Y sí, sabemos que es Mel, esto porque lo mencionan en su biografía. Algo interesante es que al ser feto ingeniero la vemos teniendo los ojos brillando, muy similar al lobo del inicio, lo cual indicaría que al igual que su madre fue elegida por el lobo. Casi encuentra su final defendiendo su hogar ancestral en Rockroom, mientras estaba embarazada de su hija Mel. El lobo se aleja de ella ya que no morirá y vemos el anillo con la cresta de la familia Medarda. El piso se encuentra dañado por una explosión que te mencionaba de la batalla anterior a la que llegará Swain, y clara referencia del valle de Rockroom y sus minas de salitre, su pueblo que utilizaba la pólvora para defenderse. Embesa, la única que sobrevive a esta batalla feroz, siendo elegida por el lobo y eligiendo al lobo. Es parte intrínseca de su forma de ver al mundo, una excelente presentación para la matriarca de los Medarda. Sangre, sudor y lágrimas. Es una frase famosa que significa obtener la victoria a toda costa y sacrificándolo todo. Popularizada por Winston Churchill, que lo mencionó por primera vez frente a la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido, justo cuando reemplazaba a Chamberlain como primer ministro, un hombre conocido por su titubeo frente a la agresión alemana. Y con esta frase, Churchill preparaba a todos para tener esta terrible guerra, que resultaría la Segunda Guerra Mundial, además de poner en claro la necesidad de que los ingleses entregaran todo con tal de obtener la victoria, que es el parteaguas de su aún más famoso discurso, en donde pide a su pueblo pelear hasta debajo de las piedras. Un gran título para Embesa, que al igual que Churchill no parará ante nadie, no aceptará la derrota bajo ninguna circunstancia, inclusive frente a la muerte, o peor.